Bien, buenas tardes. Con cierto retraso eh, presentamos la segunda parte de la componente económica. Habíamos dejado con el concepto de margen bruto. Retomamos eso y decimos que el margen bruto es el ingreso menos los costos directos. El ingreso neto surge de multiplicar el rendimiento obtenido por el precio obtenido en chacra, que esto implica los gastos de comercialización y fletes. Y el costo directo, recordemos que son aquellos costos que afectan directamente a la variable en consideración, pueden ser costos directos fijos o costos directos variables. El ejemplo clásico del costo directo variable es cuando se paga la cosecha a porcentaje de lo cosechado. Si se paga un valor fijo por hectárea cosechada, todos mis costos de implantación y cosecha son costos directos fijos, no dependen de la cantidad de grano producido. Dicho esto, podemos decir que el margen bruto es una herramienta de uso ex ante y ex post. ¿Qué quiere significar esto? Que ex ante, o sea, antes lo puedo usar para, digamos, discernir qué combinación de insumos voy a hacer para llevar adelante un cultivo, qué paquete tecnológico, para elegir aquel que me da el mayor margen bruto, que es el margen, ahí estamos hablando de margen bruto esperado. Cuando ya levanté la cosecha, conozco mis costos y mi rendimiento obtenido, en el caso anterior era con el rendimiento esperado. Yo analizo cuál fue el resultado de mi actividad: trigo, maíz, soja, invernada, ganadería, lo que fuera, expresado en eh, pesos o dólares por hectárea, y tengo el resultado económico de esa actividad. Y reitero, cuando es ex post, o sea, para ver cuál fue el resultado, trabajo con los costos en los cuales incurrí y los rendimientos y precios obtenidos de mi cosecha y comercialización. Y ahora vamos a presentar el ejemplo de tres casos, tres productores que producen maíz, en donde acá, digamos, este ejemplo, esta modelización, es para ver tres sistemas productivos distintos. En realidad me corrijo, más que sistemas productivos, los sistemas productivos es el mismo, el sistema de comercialización. Así tenemos un productor que está en la localidad de Luján, que tiene una serie de labores e insumos cuyo costo directo total es de 3.378 dólares, pesos, maravedíes, pónganle la moneda que quieran. Y el rendimiento obtenido es de 5.500 kilos, el precio percibido o recibido es de 1.280 pesos por tonelada, y sus gastos de comercialización y flete son del 15%. Aplicada la fórmula del margen bruto, tenemos que este productor tiene un margen bruto de 1.905 pesos o dólares por hectárea. Un segundo productor está en la localidad de Charata, tiene los mismos insumos, las mismas labores, y también tiene un costo directo fijo de 3.378 dólares, pesos, como quieran llamar. A diferencia del productor anterior, el rendimiento de la localidad de Charata es de 8.500 kilogramos por hectárea, y los gastos de comercialización y flete llegan al 50%. Hecho los cálculos, llega
a un margen bruto de 1.191 dólares o pesos. Y el tercer productor, que también está en Charata, tiene exactamente, aplica el mismo paquete tecnológico, tiene 3.378 dólares de costos directos, y el rendimiento que tiene es exactamente igual al vecino, 8.500 kilos. El precio que vende es el mismo, 1.280, pero sus gastos digamos, de comercialización son solo del 20%, dado que entrega a una avícola, a un industrializador que está en la localidad de Charata. Tiene un precio final significativamente mayor y su margen bruto es de 4.455 dólares por hectárea. Puesto el resultado de estos tres productores en una sola página, tenemos que en Luján son 5.500 kilos y 1.900 dólares de margen bruto. En Charata 8.500, cualquiera de los dos productores, con un margen bruto de 1.191 pesos para el productor que vende a través del acopio para exportación al puerto, y de 4.400 pesos o dólares para el productor que vende directamente a un procesador, a una avícola o a la industria, como quieran llamarlo. Con esto, ¿qué queremos significar? Ustedes fíjense que cómo incide la distancia a mercados, que una diferencia de 3.000 kilos en Luján igual tiene un margen bruto que se acerca al doble, 1.900 contra 1.100. No es el doble, pero anda cerca. Y este tercer productor, con el mismo rendimiento que el productor 2, más que duplica, casi triplica el margen bruto del productor que vende en el acopio. ¿Qué queremos significar con esto? Que eh, cada producción es individual y son total y completamente independientes. Y son independientes, digamos, los distintos resultados, y tiene un gran peso la distancia al puerto. Luján no llega a 100 kilómetros si manda a Buenos Aires, o 400 si manda a algún puerto de la zona de Rosario, y también el peso que tiene la forma de comercializar. Fíjense que con los mismos costos y el mismo nivel de producción, este productor, el número 3, que coloca su producción en forma local, obtiene un margen bruto significativamente mayor. Entonces, atención, no solo es cuestión de producir y producir con los menores costos para obtener el máximo rendimiento, sino que también una muy buena campaña productiva puede ser, el resultado puede ser, digamos, neutralizado por una mala comercialización o por una posición desfavorable respecto de los puertos. Tan importante como producir es comercializar. Y es así que vamos a hablar un poquito de la comercialización. Decimos así como concepto que la comercialización es el nexo entre el productor o la producción y la demanda, el consumidor. Hoy, digamos, desde finalizada la Segunda Guerra Mundial, poco más a mediados del siglo, a mediados del siglo pasado, década del 50, empieza a tomar mayor preponderancia el consumidor. El consumidor demanda determinadas características del alimento que va a consumir.
Pero, digamos, esto el consumidor, cuando hablamos de consumidor, no nos referimos al consumidor, ustedes, yo, el vecino, el que está del otro lado, sino que los consumidores hemos delegado esta potestad de decir qué es lo que queremos en las grandes cadenas, las grandes superficies, el supermercadismo, como quieran llamarlos. Hoy digamos, estas cadenas de supermercados que operan a nivel mundial son las que prácticamente imponen las condiciones, digamos, que tiene que tener la característica, el empaque y demás, que tiene que tener los productos que consumimos. Dijimos que el sector agropecuario produce bienes primarios o commodities, usando la terminología anglosajona. Estos commodities tienen una serie de características. Primero es que no pueden ser consumidos tal como se produce, como los vende el productor. Un novillo un novillo gordo que vende digamos, un ganadero, un invernador, un filotero, no puede ser consumido directamente. Tiene que pasar por un frigorífico que lo faena y digamos, lo presenta a los distintos puntos de venta para que sea consumido por nosotros, los consumidores. En general se comercializan a granel. Eh, digamos, el precio que se da es por tonelada, se vende por camión, por equipo, 30 toneladas, 32 toneladas, 28 toneladas que salen del campo y llegan al acopio y se suma, digamos, la cantidad de camiones y ese es el volumen que tengo yo para vender a través del acopio, si lo estoy vendiendo directamente a la industria o a un exportador. Y el proceso de tipificación es final y además es universal. Cuando un comprador en, en Bruselas está comprando maíz argentino, sabe que está comprando maíz grado 2, origen Argentina. Lo único que puede tener alguna diferencia es el origen, y el origen, digamos, impacta en el precio, digamos, del flete digamos, que tiene ese producto. Pero básicamente no, digamos, cuando un industrial quiere vender una camisa, bueno, da las características y manda una muestra de cómo es la camisa. Tiene que andar dando especificaciones y demás detalles. En el caso de los commodities, el trigo es trigo, de última, si tiene alguna característica, mayor contenido de proteína, se aclara, o si es un producto con certificación de orgánico o producción certificada de buenas prácticas, lo único que se aclara es eso, y ahí hay una diferenciación, y se trata de vender a un precio un poco mayor porque tiene una certificación. Pero básicamente, cuando se habla de un commodity, se habla del commodity y nada más, no hay que andar dando mayores explicaciones de lo que es ese commodity. Trigo, maíz, sorgo, lo que fue. Es así que tenemos nuestra empresa agropecuaria que tiene, digamos, para comercializar, tiene varias opciones. La usual, la más usada, es venderle directamente al acopio local. La función de este acopio es acondicionar la mercadería, homogeneizarla y ofrecer grandes volúmenes tanto a la industria como a la exportación.
Este mismo productor o otro productor, como quieran, puede vender su producción a la industria, el caso del productor de charata número 3, o puede ofrecerlo como un producto diferenciado tanto a la industria como al consumo directo o a su exportación. El acopio también puede ofrecer su producto a la industria, a la exportación, y el productor también puede acceder directamente a la exportación. Eh, pero, digamos, necesita cierto grado de, digamos, de organización, por la simple y sencilla razón que cuando el camión llega al puerto para ser embarcado, tiene que estar en lo que se llama condición cámara. No tener insectos, ser grado 2 y, y tener la humedad de cámara. Si no llega a reunir todas estas condiciones, bueno, es una complicación tanto para el exportador como para el productor. Para el exportador, porque ya tenía una cantidad de camiones que estaban en fila para descargar y cargar al barco. Y para el productor, porque si llega con un grado de humedad mayor, tiene que secarlo, el camión está más tiempo y el costo de secada en puerto es significativamente más alto que el costo de secada en el acopio. Dicho esto, mencionemos un par de diferencias que tenemos entre las opciones que tiene el productor para ofrecer, que puede ofrecer un commodity o un producto elaborado. Bueno, decimos que el commodity no tiene valor agregado, el productor es un mero tomador de precios. ¿A cuánto cotiza hoy el material, el cereal que tengo eh, en el acopio? Bueno, decido vender, o si no tengo, no tengo necesidades financieras, espero a que haya un mejor precio, porque sabido es que estos productos de zafra en el momento de cosecha tienen el mínimo precio, y a medida que se va acercando la época de siembra y mermando los stocks, el precio de los commodities van ascendiendo. Bueno, el producto elaborado sí tiene un valor agregado. Por lo dicho, es sensible a las variaciones del precio. Yo vendo no al precio que quiero, sino que al precio que cotiza el cereal o el material que estoy vendiendo en el día en que doy la orden de venta. No, lo que puedo llegar a negociar con el acopiador es si él pone los camiones para el flete corto o algún otro beneficio, pero no más que eso. En el caso del producto elaborado, es el productor agropecuario que está ofreciendo un producto diferenciado o elaborado el que pone el precio. Al ser un producto elaborado, se pueden volcar argumentos emocionales, se puede hacer publicidad sobre el mismo. Este producto es certificado que está producido por buenas prácticas de manejo, no se usa, o es un producto orgánico que está certificado y no hay trabajo infantil, digamos, puedo pedir un diferencial de precio por esta certificación, por este producto que ha sido elaborado. Otro ejemplo puede ser un tambo que, en vez de vender la leche fluida, tiene una pequeña usina y elabora queso y vende quesos en el mercado local, o hace a fazón para alguna de estas marcas que llegan al mercado. Decididamente en el commodity no hay argumentos emocionales ni publicidad que se le pueda hacer para obtener algún diferencial de precios. Unido a esto también, el commodity genera pocas fuentes de trabajo en relación
con un producto diferenciado, en donde, por ejemplo, si es un tambo que está, digamos, industrializando su producción, bueno, decididamente tiene, digamos, el personal del tambo más el personal de la usina que se encarga de la elaboración, el empaque y distribución de los quesos que producen. Y, digamos, unido a esto, digamos, al tener un producto diferenciado, exige, digamos, un mayor control, una mayor capacidad organizativa. El tambero que vende su leche fluida, lo único que tiene que preocuparse es de que el personal esté trabajando correctamente, que la cadena forrajera esté, digamos, esté bien dimensionada, y bueno, lo único que hace por ahí es elegir a quién le entrega la leche, que en general no suele haber muchas opciones. Es, digamos, tiene un menor grado de organización. Esto nos lleva a hablar de lo que es la cadena de valor, que ya algo hemos mencionado, pero bueno, digamos, hablemos un poquito sobre el tema. Eh, Siempre se ha dicho que el término de cadena de valor es, digamos, es un título muy acertado, ya que con estas condiciones que hablamos, que el que fija las condiciones digamos, para los productos alimenticios es el consumidor, y repito, el consumidor delega esta potestad que tiene en las grandes cadenas, en el supermercadismo. Por eso hablamos de cadena de valor, porque es el consumo el que tracciona la producción. Y digamos, los agentes que participan en esta cadena de valor son los productores, que es nuestra área de influencia, con quien vamos a trabajar, proveedores de insumos, de servicios, de maquinaria agrícola, los contratistas, que son un caso singular de proveedores, y es lo que le da la gran competitividad al sector agropecuario argentino, al estar esta figura del contratista que puede ofrecer realizar las labores con la última tecnología y mayor capacidad de trabajo, y por ende con menores costos. También el nexo del productor con toda la parte de acopio e industrialización están los transportistas, los acopiadores y las cooperativas. En realidad las cooperativas son acopiadores y a su vez proveedores de insumos. La diferencia entre un acopiador y una cooperativa es simplemente la figura societaria. Un acopiador que está en un pueblo de campaña puede ser una SRL, una sociedad anónima, o un grupo de productores que acopian y dan el servicio de acopio. La cooperativa hace exactamente lo mismo, solo que la figura jurídica es de cooperativa. Otro agente importante dentro de esta cadena son los corredores. Los corredores son aquellos que conectan digamos, al productor y acopiador con la demanda, básicamente con los exportadores, si son corredores que operan a nivel nacional, y a los exportadores con los puntos con los países o los puntos de importación del cereal a nivel mundial. Unos son locales, que no son muchos, y los corredores que son traders internacionales, que tampoco son muchos. El otro agente importante son los industriales, la agroindustria, que transforma este producto básico, producto primario, como quieran llamarlo, o commodity, en el paquete de fideos que acabamos de abrir para preparar nuestro almuerzo. Otro agente, sobre todo para nosotros, como
país proveedor de alimentos y de granos, son los exportadores, son los encargados de llevar digamos, la producción granaria y de Hacienda desde nuestros puertos a los puertos internacionales digamos, que consumen nuestros productos. Y por último, los agentes de bolsa, que son los agentes que trabajan en el mercado a término, que ustedes saben que el mercado a término, la función del mercado a término, básicamente son dos. Una es descubrir precios futuros que surgen de la oferta y demanda internacional. Y segundo, y no menos importante, digamos, los agentes de bolsa y los mercados a término lo que hacen es transferir el riesgo de mercado de aquellos que no quieren correr el riesgo hacia aquellos que están dispuestos a correr el riesgo, cobrando una prima, un costo. Es, digamos, como que fuera un seguro. Dicho esto, veamos un poquito nuestro sector agropecuario, cómo se, digamos, cómo se comporta, cuáles son las condiciones, digamos, del mercado mundial de grano. Argentina es un exportador, siempre ha sido un exportador estructural, neto de alimentos. Si llega a pasar algo, a nosotros nos resultaría prácticamente imposible importar alimentos, trigo, maíz, soja, porque todos nuestros puertos están dimensionados para cargar un barco, no para descargarlo. Lo único que descargamos de los barcos son productos industrializados y para el sector agropecuario fertilizantes. Después granos, salvo alguna partida de granos, de semillas importadas, después todo lo demás, todos los puertos están preparados para exportar. Y Argentina es digamos, es primer, segundo lugar exportador de girasol, de limón, de aceite de soja. En algún momento supimos ser los principales exportadores de carne vacuna, ya a principios del siglo pasado, como dijimos en algún momento. Hoy nuestras exportaciones cárnicas son mínimas, son, digamos, nada que ver con lo que se podría llegar a hacer. En cuanto al flujo de capitales, hoy nos estamos volviendo en mercados de alta volatilidad. Hasta entrada la década del 80 aproximadamente, los mercados mundiales de los granos, de los commodities, era más o menos estable, no había grandes movimiento de los precios, salvo que hubiera algún conflicto o alguna caída de la producción por alguna plaga, alguna sequía o lo que fuere en los principales países productores de alimentos. ¿Cuáles son los principales países productores de alimentos? Estados Unidos, Brasil, Argentina y China. La singularidad de China es que, a pesar de ser uno de los grandes productores de granos, su producción apenas alcanza a cubrir su demanda interna, por lo cual, a pesar de producir grandes volúmenes de alimentos, también es un importador neto de granos, de los commodities. Y también, digamos, desde el inicio de este nuevo siglo, digamos, hay una mayor irrupción en el sector agropecuario de lo que son las llamadas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy los mercados están mucho más conectados y, digamos, junto con esto digamos, de la información y la comunicación,
Es a partir de los años 90 aproximadamente que aparecieron los pools de siembra o los fondos de inversión. Digamos, los pools de siembra aparecieron fines de los 80, principios de los 90, debido a la gran caída de los precios agrícolas en la década del 80, que provocó una fuerte desinversión del sector agropecuario, de una fuerte descapitalización. Y unido a eso, digamos, los excedentes de capital, que las tasas de interés no eran tan significativas, encontraron en el sector agrícola digamos, un sector en donde invertir digamos, con riesgos acotados y con muy alta rentabilidad. No olviden que un cultivo entre 6 y 9 meses estoy recuperando la inversión que hice. ¿Es una inversión alta? Sí, es una inversión alta. Tiene un alto recupero y baja en muy corto tiempo. Se estaban ofreciendo eh, en esa época tasas cercanas al 20% en dólares, lo cual era, digamos, un valor más que importante. Digamos que como toda acción humana tiene sus beneficios y tiene también, esto acarreó también digamos, ciertos problemas. Estos pools de siembra, al manejar grandes volúmenes de producción, también eran grandes compradores y compraban directamente al importador o directamente a la fábrica o directamente al semillero, con lo cual las pequeñas agronomías de los distintos pueblos de campaña fueron desapareciendo porque no podían competir con los precios que conseguían estos grandes volúmenes. Cuando un chacarero peleaba por ahí por el precio, porque estaba comprando con mucho esfuerzo todo un equipo de fertilizantes, esta gente estaba negociando directamente por una celda de un barco que llegaba de la India con fertilizante. Bien, también esto llevó a cierta especialización de las empresas agrícolas. Básicamente, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de los contratistas. Y otra característica que digamos que hasta hace 4 años se perfilaba con un firme, como que era el futuro promisorio, la formación de bloques económicos. La Unión Europea, el Mercosur, el NAFTA, los tigres asiáticos, los países digamos, del sudeste asiático. Pero esto no, digamos que Trump mediante, eh, cuando estoy grabando esto estamos viendo eh, si sigue o no Trump como presidente de Estados Unidos, digamos, dinamitó todos los acuerdos internacionales, salió del Acuerdo de París sobre el, el cambio climático, el NAFTA lo toqueteó, lo desarmó, salió digamos, de la Organización Mundial de la Salud, la desfinanció, se retiró como aportante, y en las Naciones Unidas prácticamente no le da ningún tipo de importancia. O sea, el multilateralismo, que parecía ser la tónica del siglo XXI, perdón, eh, quedó en aguas de borraja. Veremos cómo sigue esta situación. Siguieron los subsidios, digamos, los países han empezado a volver a los subsidios y a las barreras
para arancelarias, para defender su producción, o para, digamos, proteger a su población. Estas barreras para arancelarias muchas veces tienen como, digamos, como herramienta estándares muy estrictos de calidad y sanidad. Como hay, digamos, una oferta holgada de alimentos, una forma de proteger a sus productores es a través de barreras pararancelarias o a través de estándares de calidad cada vez más exquisitos y sofisticados. Es así que los precios de los commodities, es a partir de los años 90, en donde, digamos, dejaron de ser más o menos previsibles y manejarse por los fundamentos, la irrupción de los grandes fondos de inversión en los mercados de commodities hace que los precios tengan cierta volatilidad. Si no, téngase presente la disparada de los precios de los commodities del año 2007, 2008, 2006, que en realidad los analistas, digamos, de mercado decían que no había ningún motivo estructural. Cuando hablamos de motivo estructural, caída de producción, aumento significativo de la demanda de algún país, como que explicaran ese aumento del precio de los commodities. Los precios de los commodities aumentaron simple y sencillamente porque digamos, los grandes grupos de inversores, estos fondos de inversión, de los fondos de pensión y demás, salieron de los bonos basura, de las hipotecas basura de Estados Unidos y se refugiaron en las cosas seguras que son los commodities, comida y petróleo. En la Argentina, ¿cuáles son las condiciones imperantes? Bueno, digamos que esto también es un mero repaso de lo ya dicho en otras oportunidades. En los años 60 y gran parte de los 70 hay un fuerte deterioro del recurso suelo por problemas de erosión, que no son nuevos, simplemente se van agudizando, sobre todo por el avance de la frontera agropecuaria hacia suelos más fértiles, más, más, más susceptibles a problemas de erosión, más frágiles, perdón, no me venía la palabra correcta, al avance de los desmontes en todo lo que es las zonas del norte del país. Todo eso hizo que estos problemas de erosión que no ya existían se agravaran. También digamos, fines del siglo pasado, principios de comienza a haber un mayor uso de insecticidas, de agroquímicos, o fitosanitarios, como quieran llamarlo, que digamos, comienzan a tener problemas de contaminación. Y también hay una menor diversidad de cultivos. En la región pampeana, básicamente los cultivos que tenemos son 3 o 4: maíz, soja, trigo, sorgo y girasol. Después paremos de contar, otra cosa no hay. También otro fenómeno que, digamos, asociado con esto de la caída de los precios agrícolas de los años 80 y la descapitalización de los productores, es que gran cantidad de productores dejaron de ser productores, dejaron de ser productores agropecuarios, pero no vendieron, no todos se deshicieron de sus tierras, simplemente mantuvieron la propiedad y cedieron
digamos, se dieron la producción. Es así que ahí es donde entraron los pools de siembra y tomaron, digamos, esos campos para producirlos, en donde pagaban un arrendamiento al dueño de la tierra, contrataban un par de ingenieros agrónomos para supervisar digamos, los distintos campos que estaban manejando, y vía contratistas hacían todas las labores. Esto también llevó a que contratistas locales que, digamos, tomaban tierras en arrendamiento tuvieran que retirarse y solo dar sus servicios de labores, porque no podían competir con los precios que pagaban estos pools de siembra. También ha habido con esto de los contratistas y con equipos cada vez de mayor capacidad de trabajo, hay una migración de la población rural hacia las ciudades. Esto no es algo nuevo, solo que fines del siglo pasado, inicio de digamos, se ha agudizado. También estos problemas de la caída de los precios de los commodities llevó al asociativismo, cosa que en estos momentos no son muy pocos los grupos digamos, que se formaron en los años 80 que aún perduran. Lo que sí perdura y con una fuerte presencia en gran parte del país, sobre todo en la parte agrícola, son los grupos CREA. Es una organización singular que, bueno, aún persiste en digamos, el asociativismo vía grupos CREA. También otro grupo que aglutina a productores y digamos, permite ciertas asociaciones, pero no es su fin, es APRESID, los productores en siembra directa. Y es así que respecto del uso de las tecnologías, básicamente se ha pasado a tecnologías de insumo. Cada vez las tecnologías de proceso están, digamos, relegadas a un segundo plano y sobre todo destinadas a la ganadería. En la agricultura hay un paquete tecnológico con una combinación de herbicidas a darse y la siembra directa, que en mi opinión personal, no todos aplican el sistema de siembra directa, simplemente siembran en directa. Digamos, el gran principio del sistema de siembra directa es que el suelo tiene que estar cubierto los 365 días del año, por vegetación verde, por rastrojo o por algún cultivo de cobertura, cultivo puente, como se le llama ahora, pero no tiene que quedar el suelo expuesto a condiciones ambientales. Todo esto que acabamos de mencionar ha hecho que haya una brecha significativa entre productores de punta y los productores que quedan más rezagados, que están saliendo de escala. Esto, digamos, en los últimos años se ha dado este proceso de agriculturización, que algo ya hemos mencionado, algunos lo ubican en los años 70, otros lo ubican en los años 80, pero bueno, es una cuestión de cronología. Pero es básicamente el avance de la agricultura sobre la ganadería y el avance de la agricultura sobre ecosistemas más frágiles vía desmonte de áreas boscosas en el norte del país. Es así que este avance de la agricultura sobre la ganadería, muchos establecimientos dejaron de tener una producción mixta para dedicarse
a la agricultura continua incorporando el doble cultivo de trigo y soja, que per se no es dañino, no es perjudicial, el adjetivo que quieran ponerle, pero llevado en forma incorrecta puede llegar a generar ciertos inconvenientes, ciertos problemas. Quizás no haya problemas de erosión, pero sí hay serios problemas de compactación y de aparición de malezas que antes no eran problemas y hoy son un problema y son resistentes a algún herbicida, sobre todo al glifosato. Esto, bueno, todo esto lleva a que haya una baja diversidad de los sistemas y una concentración de la tecnología en la agricultura. Repito, hay productores que por salir de escala, tienen problemas de ajuste con las nuevas tecnologías. Bien, dicho todo esto, un par de reflexiones a modo de conclusiones. Producir más no significa ganar más. Los kilos deportivos pueden ser muy lindos para alardear en el boliche del pueblo, pero hay que hacer cada vez más un cálculo ajustado de cuánto me cuesta producir para obtener un determinado rendimiento. No es cuestión de producir más, sino de producir a los menores costos obtener el mayor rendimiento. Siempre cuando aplicamos nuevas tecnologías, tenemos que analizar bien cuál es además de su viabilidad técnica, su viabilidad económica. ¿Qué se quiere significar con esto? Bueno, por cada peso que pongo, ¿cuánto recupero? Ese es digamos, el que define las cosas, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? A veces hacer un cultivo más rústico, con menos insumos y por supuesto menos rendimiento, puede significar que la diferencia entre la plata que se puso y la plata que se obtiene sea mayor que si apunto a tecnologías muy sofisticadas, pero si tengo algún problema de suelos o riesgos de problemas climáticos, todo ese esfuerzo económico que hice corre riesgo de no recuperarse. Bueno, lo he dicho más de una vez, ¿no? Todo sistema productivo que se implemente debe buscar la sostenibilidad técnica, ambiental, económica y legal también, y social. Pero básicamente tiene que ser técnicamente sostenible y ambiental y económicamente sostenible. Puede ser técnica y ambientalmente sostenible, pero si no es económicamente sostenible, bueno, hay que buscar la combinación para que sea económicamente sostenible. Las imágenes son elocuentes de cuando hay tecnologías que no han sido correctamente implementadas. Y casi por último, el uso de una tecnología no siempre responde a problemas técnicos y económicos. Hay que considerar el factor humano. Digamos, el productor es un ser que tiene necesidades, que tiene gustos y bueno, quizás es reacio a algún tipo de tecnología simplemente porque no la conoce o porque no le agrada. Un ejemplo típico del agro argentino, un productor agrícola difícil que se transforme en un productor ganadero.
un productor ganadero puede llegar a transformarse en agrícola con cierta dificultad, pero por una cuestión empujado por el factor dinero, ¿no? Cuando hubieron épocas en donde el precio de la hacienda fue muy bajo y muchos salieron digamos, de la producción ganadera. Un ejemplo típico son los tambos, que ustedes saben que requieren suelos digamos, de buena aptitud, suelos de aptitud agrícola. Con la caída del precio de la leche, las dificultades para comercializar y los altos precios que tuvieron básicamente la soja, bueno, muchos tambos cerraron y se transformaron en campos agrícolas, en general cediendo, digamos, la producción, manteniendo la titularidad de la tierra, pero cediendo la producción. Y por último, desde el punto de vista técnico, se puede hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer café en Tierra del Fuego. El tema es cuánto me cuesta. O sea, técnicamente se puede hacer. Pongo la mano en el bolsillo y se hace. Pero no necesariamente que lo pueda hacer significa que sea viable económicamente. Como ustedes ven, en esta parte nos hemos focalizado en lo que es el signo peso, pero es de última aquello que va a permitir que el productor agropecuario siga siendo un productor agropecuario y no tenga que emigrar a la ciudad o dedicarse a otras actividades. Bien, por la atención prestada, muchas gracias. Como siempre les decimos o les digo, cualquier duda, bueno, no duden en consultarnos vía plataforma, vía mail o en las clases. Bueno, si surgen alguna duda, trataremos entre todos digamos, de disipar estas dudas. Muchas gracias.